Bueno, empezamos acá con las distintas cosas de eh, data, GIs. En data GIs vamos a hablar de dos cosas, variables que se van a crear, estas variables son las que van a manejar los usuarios y las carreras, y por otro lado vamos a tener lo que son las clases y las instancias. Vamos a empezar hablando primero de las variables. Una variable que va a manejarse es la variable de usuarios, que yo la llamé let users, que es la variable users. Y pongo let porque va a ser variable precisamente. Esa es un objeto que tiene un ID, que es el ID que va a ir siendo el autonumérico. En este caso tiene dos. Y fíjense que tiene una lista de usuarios o un arreglo de usuarios, que es un arreglo de clases. Y fíjense que tiene dos clases. Una que es la ID 0, que no tiene nombre, que no tiene DNI, que son todos por defecto, que sirve para precisamente trabajar luego cuando digamos que determinar los exámenes. Se crea una cosa por defecto, así. Nada más. Y la otra que sí es la del usuario necesario, porque si no, no se podría empezar a veces a programar, que es el administrador, que tiene como nombre AMI, tiene como DNI, DNI 1, que es por defecto, un mail, que es admin@mail.com, una URL, que es la imagen de usuario, que está en la imagen default, los roles, que son dos roles, en este caso administrador y director de estudios, los passwords, las contraseñas, que la contraseña es el admin, y tiene un teléfono que no está definido y la dirección que no está definida. También tenemos un objeto carreras, que carreras también es un arreglo que tiene un ID, que es el indicador de uno, y carreras también tiene un arreglo de una carrera default, no esta, digamos que tiene un ID, un nombre, una sigla, un título que no lo tiene, una duración que no la tiene, una URL que se la dejé, pero podría no tenerla, ser comilla, comilla, y un estado inactivo. Esto es importante, que tenga estado inactivo. El estado puede estar de una carrera activa o inactiva. Si está inactiva es porque ya no funciona en el sistema, pudo haber funcionado antes. En este caso, esta carrera es una carrera comodín, como digamos, que usemos, después lo vamos a usar para también lo que es un plan de estudio, un examen, se va a ir activando esa carrera comodín y luego se le va a asignar una carrera que tenga un valor distinto a ID 0. Tenemos una cosa que no la vamos a usar todavía, que es una variable inscripciones, que tiene cursos, que tiene examen y que tiene examen libre. Estas son habilitaciones. Cuando se le ponga verdadero se va a poder escribir, el alumno se va a poder escribir los cursos, si está en cursos. Si está habilitado los exámenes, se va a habilitar el examen, y si está habilitado el examen libre, también podrá escribirse. Los alumnos son los que se inscriben. El sistema va a controlar si realmente aprobó, la ha cursado o no, si los cursos anteriores que eran correlativos están aprobados, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también unos turnos, que es un array, que estas dos variables todavía no las vamos a usar, al menos ahora en este sistema. Sigo. Tenemos los roles tenemos distintos roles. El de administrador, por ejemplo. El de administrador es el que va a habilitar los exámenes, habilitar las carreras y dar directamente altas y bajas de usuarios. Bajas cuando se puede, es decir, no se puede dar bajas siempre. Por eso también después vamos a tener que explicar eso cuando hagamos posteriormente la cosa bien hecha. ¿Por qué? Porque no se puede dar baja cuando ya hay cosas que tienen otras cosas como profesorados de materias y todo eso. Es muy difícil de eliminarlo. Bueno, vamos a ver qué es un director de estudios. El director de estudios, bueno, el administrador hace altas, bajas, crea turnos, por ejemplo, matutino, vespertino, tarde, para las distintas carreras, y agrega a las carreras los turnos que se van a habilitar. Estas son cosas muy importantes y entonces la maneja el administrador.
También la posibilidad de exámenes, eliminar, por ejemplo, cursadas, etcétera. Muchas cosas, esto no lo vamos a implementar ni loco en esta temporada porque no alcanzaría la cabeza de ustedes ni la forma de trabajar. Esto lleva mucho más tiempo y va a haber el desarrollo para el año que viene. También está el profesor, que el profesor es encargado de calificar en los chicos que están inscritos en los cursos, se llaman cursadas. Se aprueba la cursada, también califican los exámenes, que pueden ser exámenes libres, que pueden ser exámenes regulares, o que pueden ser exámenes que son de carácter de promoción o promocionales. El preceptor se encarga de dar el alta a un alumno. Así también el director de estudio puede dar el alta a un profesor, directamente con todos los datos. Y después tenemos el inscripto, que es el que no cumple con las condiciones, está inscrito como alumno, puede cursar durante el primer cuatrimestre, pero después en el primer cuatrimestre se va a ver si el alumno ha aprobado las materias los requisitos que tenía, por ejemplo, materias de secundaria, y si no lo aprobó, queda excluido, entonces no podrá seguir cursando, o si no, sigue como alumno y ya puede seguir cursando y todo lo que hizo está habilitado. Veamos ahora las clases e instancias. Hay dos clases. Una de user, que van a dar las altas, bajas, modificaciones, login, un montón de cosas. Va a calificar si se repite el DNI o no, si se repite el usuario, el mail o no, porque el mail tiene que ser único, el usuario tiene que ser único. Un poco lo que estudiaron ustedes el primer año, ¿no? Y de carrera lo mismo. En la carrera, altas, bajas, modificaciones, etcétera. De las carreras, listado de carreras también, el usuario también, hay listado de usuarios por rol. Esto es más interesante porque si no tendríamos que calificar muchísimo. Puede haber un listado de alumnos, un listado de excluidos, un listado de inscriptos, un listado de preceptores o de profesores. Y en las instancias se hacen así, const new, pesos u, igual new pesos usar. Cuando yo invoque a los procedimientos que tienen las carreras o los users, hago pesos u y busco el tema que diga dis tanto, y entonces esa función me la va a devolver. Bueno, veamos ahora cómo se hace el user. El user se crea como un pesos user y va a conseguir toda esta función. No se le puede hacer un arrow ahí porque no funciona, se necesita hacer un constructor. Bueno, ahora hago un constructor. El constructor que me va a devolver un usuario, pero un usuario defecto, no tiene ni nombre, ni DNI, ni mail, ni nada. Pero fíjense cómo se hace, hay dos formas de hacerlo. Fíjense, este caso es distinto al que ustedes vieron recién cuando hacíamos la instancia de objetos. No pongo llaves, ni le pongo llaves, no puso dos puntos, sino uso el igual. Y fíjense, hago un new object y directamente ahí le digo que la propiedad nombre está vacía, la propiedad DNI está vacía, la propiedad mail está vacía, la URL le dejo la imagen de su usuario default de JPG, el password lo dejo vacío, los roles le digo que es un new array, en vez de poner como ponía antes llave, el teléfono un defined, no hay definidos, y la dirección un defined. Y se hace un return U. Entonces cuando se hizo toda esta construcción, hace un return U. Bueno, hay un método que es el login. El login se le pasa un objeto U. Y entonces, ¿qué hace? Dice, hay un for, hay que recorre la tabla usuarios. Fíjense que la tabla usuarios está acá. Usuarios, fíjese, users, usuarios. Y acá está una lista o tabla de usuarios. Entonces el recorrido por la tabla de usuarios hasta el largo de que está. Y lo que hace es un users igual usuario igual a usuarios y. User usuarios y.
Entonces va a ir buscándome el usuario, uno por uno. El primero que es el 0 y después el 1 que es el administrador, por ejemplo, y después lo que sea. Y pregunta si el usuario mail es igual a umail y el usuario password es igual a upassword, entonces se retorna el usuario. Si no se encontró, se lanza una excepción que es show usuario no encontrado. Luego viene el método add, fíjense que es un dis, que se le agrega un usuario u. Y acá hago una función arrow y digo que UID es igual, el UID, acá le cargo, fíjense, user ID más. Fíjense ustedes qué es lo que hice. Vamos a ir al control users. Y fíjense que el users, usuario, el ID, el más sería el 2 en este caso, y se le agrega después uno más y quedan 3 acá. Pero el otro va a ser el usuario 2, que va a estar acá, el ID 2, y irá agregándose a esta lista los que vengan. Pero hay que controlar acá una cosa muy importante, que es el DNI y el mail, que tienen que ser únicos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces invoca al método DNI exist, que va a recorrer los usuarios y va a encontrar si tiene el mismo DNI, tiene distinto ID, ahí salta, ya existe otro usuario con ese DNI. Y después pone mail exist, por lo tanto analiza también si existe un mail, y si existe ese mail en otro usuario que tenga el distinto ID, lo va a hacer que darle una excepción. Si no pasó esa excepción es porque no existía ni un usuario con un mismo DNI ni con un mismo mail. Y por lo tanto, se le agrega al usuario. ¿Cómo se agrega al usuario? User y usuario push U. Y hago un return U. Este no sería necesario, pero es útil. Por lo tanto, yo hago que devuelva siempre el dato, a pesar de que se le dio muy poca modificación. El erase. El erase es el método de eliminar un usuario. Para eso tenemos que hacer un array auxiliar. Fíjense que hago un let-out new array. Y entonces recorro. Esto está mal. Ay, Dios. Bueno, lo vamos a hacer así. Genero un let array y user usuarios. Es decir, que user usuarios. El usuario va a ser un array. Va a llamarse array ahora el usuario. Y entonces se genera un index, desde i hasta array length, es decir, la cantidad de usuarios que tiene, y hace un const element array index. Si el elemento id más acá vacío es igual a uid más vacío. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces el id viene como texto y a veces viene como número. Si yo hago así, me lo genera todo como texto y entiende como texto. Y como el ID texto, al agregarle nota vacía, lo único que hace me lo convierte en un string, compara string. Entonces pregunta si el elemento ID que está acá es igual a UID, lo que hace es distinto, perdón, no es igual, es distinto de UID, hace un push element. Bueno, veamos ahora qué pasa. ¿Qué va a tener? Todos los elementos menos el ID que yo quiero eliminar, que ya tiene el UID, este que está acá. Por lo tanto, yo lo que hago ahora es a user usuario le agrego el auxiliar. Quiere decir que ya el user usuario será ese menos el elemento que yo borré. Bueno, voy a buscar el list by role. El list by role, fíjense que generó un aux igual a new array. Ahora va a haber un auxiliar, pero ese auxiliar se va a devolver y se le va a ir cargando todos los usuarios que hay acá. Fíjense que lo que va a hacer por el rol, por lo tanto acá el usuario va a tener un rol en roles, el rol 0, va a ser el rol que yo quiero que se asigne. Fíjense, ahora hago for let i igual 0, i menor que usuario length, y entonces genero un elemento. Si ese elemento
ahora que lo genero, genero un J que corre por los roles. Mira si los roles esos, si esos roles, ese rol uppercase, es decir, con mayúscula, es igual al otro rol con mayúscula que tiene el rol 0, porque dije que el rol 0 de usuarios iba a ser ese, ¿no? Entonces lo que hace, lo agrega y corta, quiere decir que no sigue buscando por los otros roles porque ya sabe que este lo tiene, y entonces le hace el push element, agrega el elemento que lo va corriendo, que acá está dando todos los usuarios. Es decir, voy a decirlo, por ejemplo, supónganse que yo quiero que un roles sea en roles 0 sea administrador. Entonces va a buscar todos los administradores. Y cuando lo encontró con un administrador, lo agrega al auxiliar. Por lo tanto, los listados que van a quedar acá son los listados que tiene el rol administrador. Pero si fuera, por ejemplo, director de estudio, buscaría en los roles. Y como, por ejemplo, el administrador tiene el rol de director de estudio, también entraría. Pero no entra como administrador, sino como director de estudio. Y así sucesivamente. Por eso hay dos iteraciones acá. Una por el usuario y otra iteración por los roles. Cuando encuentra el rol, carga al usuario. Y ya detiene la segunda iteración con el break. Para no seguir buscando en todos los roles. Aunque nunca va a haber más de 2, 3 roles, 4 roles como máximo cuando tengas un usuario, a pesar de que me permite. Y lo máximo que se puede usar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roles, que son los que están ahí. Bueno, entonces vamos aquí, retorna el auxiliar. Por lo tanto, ahora yo veo la lista. Vamos a ver el find. ¿Qué hace el find? Va a buscar un ID que va a estar acá en el usuario y lo va a recorrer. Y cuando lo encuentra, retorna el elemento. Por lo tanto, el elemento ID es igual a UID, retorna el elemento. Siempre lo voy a hacer casi siempre con un objeto usuario, pasándolo como dato. Podría haber pasado el ID, pero no es muy bueno. Tiene que ser más bien funcional todo esto a un objeto usuario que se pase siempre como dato. Es mucho más conveniente, aunque yo ahora me voy a desmentir en alguna otra cosa. El Find by DNI, bueno, lo hace lo mismo, fíjense, que lo que va buscando el usuario, y cuando el usuario tiene el DNI, yo ingresé un usuario y le cargué el DNI, pero no sé ni el ID ni sé nada. ¿Qué hace este? Hace una búsqueda, lo va a buscar y dice, bueno, como yo sé que el DNI es único porque ya no me dejó agregar otro, entonces directamente yo voy a agarrar y voy a compararlo. Y fíjense que hago acá una cosa media pícara, que el DNI, que puede ser un entero o puede ser un string, lo convierto siempre en string, al agregarse este más. Si no se encontró, salta un error. En general no se puede, podría no encontrarse si yo le pongo un DNI 10 si existe, no existe, ¿no? Entonces va a decir no existe usuario, no se encontró usuario. Find by mail, lo mismo. Fíjense lo que hace, en el Find by mail encuentra el objeto por mail. Hay un Find by mail and DNI que también pregunta las dos cosas. Si el usuario y el DNI son iguales al usuario que está acá y el DNI que tiene este. Esto sirve, por ejemplo, cuando yo quiera cambiar el password. Entonces voy a preguntar por el DNI y por el mail. Entonces, si tiene los dos, al menos saben que ese es un usuario y no le están copiando la URL de otro usuario o directamente el mail. Bueno, el modify acá primeramente pregunta, porque el modify tiene todos los datos necesarios, los primeros datos sobre todo, fundamentalmente nombre, nombre, DNI, email y password. Pero el password no lo tiene en cuenta, pero sí tiene que tener que el DNI se haya modificado. Supóngase que yo ahora hubiera modificado el DNI cuando hice el modify, porque me había equivocado y en vez de poner 12 era 17.427.834.
¿Qué pasa? Yo miro y en una de esas puede ser que al poner así me equivoque y ponga un usuario que ya está en el otro lado. Entonces este tiene que controlar que no exista el DNI. Para eso le hace una excepción si encuentra ese DNI en otro usuario que tiene distinto ID. El ID del usuario en el Modify ya se presupone que lo tiene. Y lo mismo ocurre con el mail. Lo va a controlar y va a preguntar. Y entonces, si están los dos, que no hubo excepción, entonces ahora controla por los usuarios y hace que el elemento use el ID usuario sí, lo genera este elemento y directamente pregunta si ese elemento con el ID responde al usuario ID. Si lo hace, le asigna el valor del usuario porque este usuario ya está cargado con todos los datos. Y se retorna también el dato, como lo decíamos con los usuarios. Conviene usarlo para que lo encuentren. Si no lanza un error no se encontró usuario. Bueno, ¿cómo hago para agregar un rol? Para agregar un rol, paso el usuario y el rol. Y pregunto si existe ese rol en el usuario. Si existe el rol en el usuario, no lo va a agregar. Por ejemplo, si yo tengo un rol de administrador y le agrego administrador, quiero agregar el rol de administrador, no lo va a permitir este sistema. Por eso digo que si no existe, le agrega el rol. Si no, no se lo agrega. Y hace un return retorna al usuario. Quiere decir que lo vuelve a cargar y le carga el rol al usuario. Este no busca en los usuarios, se lo agrega nada más que al usuario que tiene ahí el rol. Veamos ahora el erase role. El erase role hace lo mismo con un auxiliar y genera los roles y se lo pone, fíjense ustedes, que se lo pone a roles aux y retorna el u. Quiere decir que le carga al auxiliar que está excluido el rol que estaba antes. Por lo tanto, se le quita el rol que quiere sacarse acá. Ahora, veamos otro. DNI exist. El DNI exist era el que habíamos preguntado recién. Fíjese cómo sale esto. Se busca el elemento y si dice que el elemento es distinto del UID, que es el U que pasé acá, entonces se pregunta si el UDNI es distinto de UID, con las comillas, y UDNI, DNI es igual al elemento DNI. Entonces sí hay un error. ¿Por qué? Porque hay otro usuario que tiene el mismo DNI. Y dice, throw, error, otro usuario con el DNI. Lo mismo ocurre con el email. Así que no vuelvo a repetirlo, pero más o menos está aplicado acá. Y ahora voy a ver qué significa el role exist. El role exist que preguntaba antes, paso el U del rol. Y hace por el igual a 0 a un role length. Y se pregunta que role exist to lowercase es igual a, bueno, lo puse to lowercase o en general puede ser to uppercase. Que lo puse en el código, lo puse así, hace un return true y si no, un return false. Listo. Sigamos con el carreras. Ahí ya terminé usuarios. Esos son todos los métodos que vamos a usar en usuarios por ahora. El de carreras tengo un constructor. El constructor ahora lo hago distinto. Fíjense que ahora no pongo los iguales y los punticomas, sino que lo genero un arreglo así con este código. Es la otra manera de hacer las cosas. Fíjense. El ID, el nombre con los dos puntos y separándolo por coma y hago un return A. Bueno, lo mismo que hubiéramos hecho lo otro. Eso me permite en JavaScript hacerlo así o de otra manera. El método, acá. Fíjese que paso un C y pregunto carreras ID más. Hacíamos lo mismo que hacíamos antes. Primeramente le asigno la ID de la carrera al ID que estaba en el objeto carreras, el carreras, y le sumo 2, le sumo 1. Pregunto si existe el mismo nombre en otro usuario, el mismo caso del DNI, pero ahora con el otro usuario, y si pregunta si existe la sigla en el otro usuario. Si no existe y no largo la excepción,
Entonces cargo a la carrera y pongo carreras push C. El find hace lo mismo, recorre las carreras y crea un elemento por cada corrida, carrera así. Y si el elemento ID es igual al ID, return element. Quiere decir que retorna el elemento. Y si no lanza una excepción, no existe la carrera buscada. El modify modifica la carrera. Veamos un caso. Vamos acá en el modify hay que agregar una cosa que voy a agregarla después, que también le tengo que poner name exist y sigla exist. Acá no lo puse, te anda bien, porque en general no me va a permitir agregarle con otra sigla, pero yo podría haber metido 2 veces la sigla y una sigla anterior de otra carrera, y entonces andaría con defectos. Por lo tanto, esto lo voy a corregir, ustedes lo van a ver en la corrección acá, en el modify ¿no? Van a ver esa pequeña diferencia que está ahí. Bueno, acá, fíjense que lo que se hace es, se le asigna acá, está también mal eso. Carrera así es igual a C, no a element, y hago un return C. Esto está mal, porque si no, no modificaría nada. Y si yo digo que los dos son iguales, el que voy a poner es el C modificado. Acá digo un error. Este modify tiene un error. Error, no se puede modificar carrera. Bueno, en el array está lo mismo, con el array y se hace el arreglo. Esto lo van a ver ahí modificado cuando terminemos. El array se hace con un auxiliar, si no lo encuentra, lo pone, y si encuentra que es igual, no lo pone. Y en el list, el listado, genera un array, y fíjense, en general, esto me sirve para diferenciar entre las carreras que tienen estado, y yo lo pongo, el estado por defecto es activo, pero podría ser un listado de inactivas, si quiero saber cuántas carreras inactivas, entonces por eso lo paso el C, si no, no tendría que pasar el C. Pero cargo un auxiliar, y va a cargar las carreras que tiene esta carrera len, fíjense, carreras len, y recorre todo, y pregunta si el estado es igual al estado del auxiliar, del C, le pone auxiliar, pone el elemento, si no, no lo pone, y retorna el aux. El name exist, me sale esto, y hace el throw con lo mismo que hacíamos todo. Y está ahora el sigla exist, que es este que está acá, que también está de la misma manera. Si está así, lo pone, y si no, no. Listo, con esto creo que ya queda terminado. Fíjense que ahí corregí precisamente, ¿ves? Estos dos los puse y estaban mal, y esto lo corregí y lo puse ahí. Bueno, cuando ustedes lo vean, esto termina ahí. Bueno, nada más.